Bienvenido, Padre, y muy buenas noches. No, haga la oración. Haga la oración. Bueno, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos regale todos los dones, carismas y gracias que iluminen nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento y todos nuestros sentidos, para que sea el Espíritu Santo el que hable a través del Padre Ricardo, para que Él nos diga lo que tengamos que oír y calle lo que tenga que callar, pero sobre todo para que el Espíritu Santo abra nuestros corazones, despeje nuestra mente y nos invite a activar nuestra voluntad para que realmente seamos evangelios vivos, palabras encarnadas, para que nos volvamos otros Cristos aquí en la tierra, que todas las enseñanzas que el Espíritu Santo a través del Padre Ricardo nos da, nosotros los llevemos realmente a la ejecución, a la práctica, que nosotros seamos sal para todos aquellos que de pronto tienen dudas o inquietudes o están temerosos, que todo lo que nosotros aprendamos y sepamos, lo llevemos a nuestros hermanos que tanto lo necesitan. Entonces, que el Espíritu Santo nos ilumine y nos dé la luz necesaria para cada día aprender mucho más. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti, sicut era in principio et nun et semper et in saecula saeculorum. Amén. Prendo la cámara. Bueno. Queridos hermanos y hermanas, quiero decirles lo siguiente, ¿no? Anteriormente tenía mucho afán de dar a conocer lo que pude haber aprendido por una u otra circunstancia. Se dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. O sea que el diablo ha aprendido muchas cosas en la historia, por la experiencia y por tantas cosas. Cuando el Señor le da la oportunidad a una persona de viajar, de conocer miles de personas, de estar en una y otra circunstancia, de tener todo tipo de experiencias, se aprende mucho y se sabe mucho. Pero el hombre humilde no hace alarde de lo que sabe y es más, solo lo guarda para sí. Pero cuando ve que es necesario para la verdad, entonces lo da a conocer. Esto que me están pidiendo, que fue el tema que me sacó Fabio en la anterior vez, y que yo di mi palabra de que iba a dar la catequesis al respecto, nació, ojalá esta charla si quiero que la graben. Está grabada, Sergio, ¿cierto? Sergio, ¿está grabando? Sí, se está grabando. Bueno, de este tema sí quiero que graben la charla. Entonces, cuando todo lo que tenga que ver con este tema, quiero que graben las charlas. ¿Dónde aprendí las cosas yo? Sí. Por manos de Dios, no más. Yo recibí una invitación del Señor buscando hacer la voluntad de Él. Señor, ¿qué debo hacer? No me siento bien aquí. Me echan de aquí. No me tratan bien. Yo me comporto bien y se comportan mal conmigo. Y era un desasosiego, una intranquilidad en mi corazón y en mi alma. Y entonces un día el Señor me dice, vete al desierto y construye mi casa en el desierto. Yo no entendía qué me decía el Señor en esa época, pero empecé a buscar y a pensar en todos los desiertos del mundo. Y a decir, bueno, el desierto Sahara, quisiera irme para allá. Vino un padre de Italia que toda la vida había estado en los eremitorios franciscanos y me dijo que me fuera para allá. Pero yo como veía que no era un desierto, no quería irme, no me quise ir para allá. Y yo buscaba un desierto para irme, para interpretar las palabras del Señor exactamente. ¿Sí?
vete al desierto y construye mi casa. O sea, era tomar las palabras del Señor literalmente y hacerlas. Y buscaba y pedía permisos y no me daban permisos. Y entonces, en esas apareció un provincial que se llamaba Francisco Gómez y me habían hecho la vida imposible en Barranquilla y en otros lugares por causa de la comunión, ¿no? Y entonces yo le dije al padre, están dando un curso de Mariología en México, ¿por qué no me deja ir? Y un curso de exorcismo con un exorcista y con los exorcistas del Vaticano, ¿por qué no me deja ir? Y él no pensó dos veces, Ricardo, váyase, me dijo así, váyase. Y entonces, pues yo me puse contento a arreglar todas las cosas, ya había estado en México. Y de hecho, cuando me fui a ir, no se me olvida, me dijo el provincial, aquí tiene $800 para que pueda hacer muchas cosas. Pues para poder solventar varias cosas. Y entonces me fui. Y yo empecé a buscar y a buscar en la orden que había. Y en México me di cuenta que existía un fraile que se llamaba Fray Pacífico. Y fui y viajé a Nayarit, Tepic, a Portacheli, Puerta del Cielo. Por eso la casa de la chapa se llama Portacheli, bueno, cuando existía, ¿no? Los hombres destruyen todo. Sí, Puerta del Cielo. Así se llamaba el eremitorio. Entonces me empezaron a hablar que había un fraile que se llamaba Fray Pacífico y que vivía en Zacatecas. Y bueno, así fue como yo conocí a Fray Pacífico, a Zacatecas, y entonces pedí el permiso para llegar al eremitorio y allá llegué y allá viví. Esa fue mi experiencia en el desierto. Entonces, en el desierto yo tenía la idea, dije, bueno, ya estoy en un desierto. Y el Señor me dijo, construye la casa. Y entonces me habían dado un escrito de una revelación privada, que a mí me daba muchos indicios de que era el Señor el que hablaba en esa revelación, pero yo veía tantos errores, tantas equivocaciones que yo ni entendía la letra de lo mal escrito que me habían entregado las revelaciones. Y entonces yo en la cueva o en la luz del día, porque ya por la noche no había luz eléctrica, sí, trataba yo de entender y de dilucidar eso. Entonces Dios fue actuando, ¿no? Yo no tenía herramientas, no sabía cómo desentrañar eso. Y en esas, el padre Miguel Encarnación en el convento de Guadalupe, Zacatecas, me dijo, padre, yo quiero que esté de lunes a sábado en el eremitorio y que el sábado mando un novicio para que lo vaya aquí al convento de Guadalupe, Zacatecas, donde era el noviciado y donde había más de 20 frailes, o sea, estaba lleno de franciscanos eso ahí, un convento donde habían sucedido muchos milagros. Quiero que baje aquí y esté con nosotros el fin de semana y en semana esté allá. Bueno, yo bajo y como yo soy muy curioso, lo primero que me hago es irme a la biblioteca del noviciado y empiezo a andar yo todos esos estantes, libros viejos, de toda clase de libros. Y yo me había apasionado por la historia de la iglesia. Y lo primero que hice fue empezar a leer libros de historia de la iglesia. Entonces le decía al hermano novicio que me prestara los libros y empecé a leer los libros de la VAC, de la historia de la iglesia. Y allá en el eremitorio empecé a leer la historia de la iglesia y a comprender tantos vacíos que me habían quedado de pronto de la teología. En esas cosas de yo estar leído y sumergido en la historia de la iglesia,
apareció unos escritos que me había llevado por coincidencia, ¿sí? O diosidencia, no sé, ¿sí? Para tratar de desentrañar esa revelación que me habían dado y que yo, cuando la recibí, hice un trato, ¿sí? Padre, el Señor le manda a decir que tiene que escribir un libro, o sea, me decían a mí. Un libro sobre el Apocalipsis. Y yo dije, pero un libro sobre el Apocalipsis, ¿yo qué voy a saber del Apocalipsis? Yo no sé nada del Apocalipsis, ¿cómo voy a escribir yo un libro del Apocalipsis? Yo no soy capaz de hacer eso, ni tengo pretensiones de escribir, ni nada de esas cosas. Y me dicen, padre, el Señor le manda esto. Sí. Entonces me entregan esa cosa que yo no entendía, no sabía y no comprendía. Entonces, yo estoy con esos escritos tratando eso y yo le dije cuando recibí su escrito, listo, pues yo hago un trato con el Señor. Le dije a la persona, le hago un trato. Yo escribo ese libro y me libran de la yo dije, si yo escribo el libro y si soy capaz de escribirlo, me van a librar del purgatorio. Yo estaba exigiendo que al escribir ese libro, si por voluntad divina me libraran del purgatorio. Y bueno, me dijo, padre, pues no me acuerdo si me dijeron sí o no. No, eso no, sería un mentiroso. Yo no sé qué me dijeron. O sea, puede ser que me haya escribí el libro, puede ser que yo ya haya cumplido mi promesa, pero no puedo decir, no sé. Yo sí sé clarísimo que le dije, yo escribo el libro con la condición de que cuando me muera no me manden al purgatorio. Eso sí lo dije yo clarísimo. Yo me llevo eso y cosas de la vida empiezo, de los pocos papeles que había llevado en la maleta, me encuentro los escritos de Guido Bertolucci, ¿sí? Y entonces era el doctor Raúl Jaramillo, que siempre fue mi amigo de la vida, toda la vida, pero él desgraciadamente con las revelaciones cayó en manos de Nicolás Zapata, pues eso es la herejía y eso para mí es una secta, está clarísimo. Pero para mí, pues el doctor en ciertos momentos jugó cosas importantes, porque todas esas místicas las conocía por él. Él me llevó el libro de Conchilia, y entonces ahí me puse a leer el libro de Conchilia, me llevó el libro de Guido Bertolucci, etcétera, etcétera. Pero ya lo último, él cayó definitivamente en la apostasía, porque sí, o sea, si él sigue con Nicolás Zapata, está en una secta. Entonces yo agarro ese libro de Guido Bertolucci y lo tomo en serio y empiezo a leer todo eso. Génesis bíblico. De ahí entonces ya tenía dos cosas. Me habían mandado a escribir un libro del Apocalipsis. ¿Sí? Segundo, había caído en mis manos el libro del Génesis bíblico de Guido Bertolucci. O sea, eso generó otro libro. Y sabía la guerra, o sea, el frente de la guerra con el arcángel San Miguel y la guerra que tenía que dar la iglesia comandada por el arcángel San Miguel. Entonces, ahí estaban como los principios que generan los tres libros. Entonces, lo primero que hago yo es empezar la lectura apasionada del padre Guido Bertolucci. Esa es una línea de los tres libros. Sí, que eso es lo que me están pidiendo aquí. Génesis bíblico. Así se llama el libro del padre Guido Bertolucci. Pero el libro mío, sí, que tiene partes, o sea, la luz original la recibí de Guido Bertolucci, pero el padre Guido Bertolucci no descubrió las otras cosas, que pues Dios sabrá. Eso me lo puso Dios, ya cualquiera podrá decir es mentira o es verdad. Guido Bertolucci no fue capaz de llegar allá porque Dios no le concedió llegar a eso. Yo no me preocupo por eso, que mi libro lo conozcan o no lo conozcan, eso a mí no me importa. Sí, al final a mí lo único que me importa son la salvación de las almas. Yo no soy de los sacerdotes que digan, ay, denle like. Sí, ni necesito lucrarme por eso. Mi Padre es Dios
No necesito ni dinero, ni prestigio, ni fama, ni nada de esas cosas. No, no me interesa. Pero el libro lo publicaron. Lo publicaron en México. Historia primitiva de la humanidad. ¿Cómo fue la historia primitiva de la humanidad? Pero por eso les estoy diciendo, la fuente principal para escribir ese libro fue Guido Bertolucci. El otro libro se llama El grito de guerra del Arcángel Miguel, que describe la realidad del anticristo y prácticamente describe estos 10 años que yo no sabía en el futuro, pero estaba describiendo los 10 años posteriores cuando venga el gobierno del anticristo, y se describe en el grito de guerra del anticristo. ¿De dónde aparece el anticristo? ¿Cómo es que surge y todas esas cuestiones? Y luego el otro libro, sí, quiero decirles que esos libros fueron escritos en el pasado. Sí, esos libros fueron escritos por ahí en el año 2008 o antes, entre el 2006 y el 2008. O sea, muchos años anteriormente de que hubiera todas estas cosas de las redes. O sea, yo no tenía acceso a nada. Yo no tenía acceso a internet. Yo no tenía acceso a nada. Solamente tenía acceso a la gracia de Dios. ¿Sí? No tenía ni luz eléctrica. De esos son testigos todos los que estaban a mi alrededor. Hoy, pues, cualquiera puede decir, ¿no? Sacaron las cosas de internet. Yo no hice eso. No tenía forma de hacerlo, ¿sí? Entonces, después me di cuenta que habían copiado mis libros en internet y que los habían después con el tiempo los habían regado por las redes, ¿sí? Y toda esa información que yo había dado ahí la tergiversaron, ¿sí? Porque de hecho le mandaron un libro a la National Geographic. Sí, pero ellos nunca respondieron nada. No, a History Channel. Le escribieron una carta y creo que le mandaron un libro a History Channel. Sí, ellos nunca respondieron nada. Lo único que sí es que yo le dije, y llamé a una, ya casi revelo el nombre, menos gracias a Dios, el Espíritu Santo me detuvo para no haber soltado ese nombre. Sí, le dije, me acabo de dar cuenta que copiaron esos, hackearon eso y eso lo regaron por todas partes, ¿no? Pero eso tergiversado. El libro original, pues, no sé, ahí está, eso seguirá en un baúl para cuando Dios lo quiera, o si es que Dios lo quiere, eso ya a mí no me interesa. Yo lo único que quería hacer era la voluntad de Dios y respondía a una inspiración divina y respondía según mi conciencia a un mandato divino, no quería más. De hecho, yo me resistí a escribir eso, ¿sí? Y entonces yo tuve un sueño cuando se murió un primo mío, ¿sí? Donde veía un montón de escritos y una mano escribiendo con tinta morada, ¿sí? Con mi letra, ¿sí? De hecho, nunca pude volver a escribir con la mano derecha y por eso tuve que aprender a escribir con la mano izquierda. Entonces yo estaba escribiendo con la mano izquierda, como en el sueño. Y entonces me voy a centrar en la historia. Guido Bertolucci. ¿Quién era el padre Guido Bertolucci? Un sacerdote italiano. Un sacerdote, pues, de familia pobre. Había logrado estudiar gracias a... Eso se encuentra en internet. De hecho, les voy a mandar un video de Guido Bertolucci, sí, porque yo no sabía ni siquiera, yo ya había olvidado todo eso. Ahora porque me destapan eso, yo veo que es voluntad de Dios que eso se vuelva a conocer otra vez. Sí, les voy a mandar un video que ahora tengo o de la que él, cuando está muriendo Guido Bertolucci, yo no la conocía porque yo nunca había visto internet. Sí, yo escribí eso cuando no existía nada de esos de YouTube ni nada de esas cosas, ¿no? Entonces ya ahora la conozco físicamente. Ella era una muchacha en esa época, ahora joven, sí, o pues no era tan mayor como está ahora, ¿no? Pero ahí aparece ella y él le da una bendición y le pide que haga público esos escritos. El padre Guido Bertolucci a ella, a la que les voy a mandar, a los que quieran, pues. Entonces, él era pobre, logra estudiar porque le patrocinan en el estudio. Cuando él está en el seminario, creo que él está de compañero
él está en filosofía y el Papa Juan Pablo I está en primero de teología. Y llega un sacerdote a darles profecías, ¿no? Entonces le dice a Guido Bertolucci que Dios lo ama mucho y que lo tiene para darle una de las revelaciones más grandes del origen del hombre. ¿Cómo fue que fue el origen del hombre en la tierra? Y el Papa Juan Pablo I, para que vieran que la profecía era real y venía de Dios, le dice, cuando era un estudiante de primero de teología, le dice que va a alcanzar el grado más alto de jerarquía en la iglesia, o sea, Papa. Sí, o sea, no creo que le alcance a decir que va a morir, no dice nada, lo único que le dice es que alcanza a ser Papa. Entonces Guido Bertolucci, pues al final logra pues logra ordenarse de sacerdote y toda la vida se apasionó por Guido Bertolucci. Es como yo, o sea, es decir, la abuela de él tuvo una influencia muy grande en Guido Bertolucci, ¿sí? O sea, la abuela de él era una mujer muy religiosa, la abuela de Guido Bertolucci, ¿no? Porque el papá era un hombre que no quería saber nada de religión, bueno, al contrario del mío, ¿sí? Y entonces logra la conversión, o logra que Guido Bertolucci, en un niño, se acerque donde el papá y acepte el sacerdote y se arrepienta por insinuaciones de la abuela, ¿sí? Entonces, lo mismo, o sea, yo fui un niño formado por mi abuela materna, se llamaba Berta Gómez, ¿no? Bertalina Gómez Giraldo se llamaba ella. Entonces, en eso me veo reflejado yo con Guido Bertolucci, que la abuela tiene una influencia tremenda en él como en mí. Tuvo una influencia tremenda en mi abuela, en Santuario, Antioquia, ¿sí? Allá en Italia. Entonces, Guido Bertolucci entonces se dedica toda la vida a investigar sobre Génesis, estudia las teorías de Charles Darwin, estudia todas las teorías, todo lo que sale y eso, y estudia y estudia y estudia, porque él quería saber de dónde viene el hombre. Un momento, llega él a un momento de crisis, el padre Guido Bertolucci. ¿Qué pasó? ¿Sí están escuchando o no? Sí, padre, sí. Sí, padre. Sí, padre. Bueno. Esto lo vamos a dejar Sí, padre, en primera parte, segunda parte y tercera parte. Queda advertido que no voy a repetir esto más. El que escuchó bien, el que quiera creer bien, y yo siento que debo hacer esto en voluntad divina. Y no repito 2 veces lo que voy a decir aquí. Entonces, quien entró tarde, quien se dio cuenta tarde de las cosas, esas cosas, pues ya no voy a seguir más. Ya, por eso pido el favor de que esto quede grabado. Entonces, el padre Guido Bertolucci entra en una crisis espantosa, ¿sí? O sea, es decir, y en esa crisis de fe y de todo que le da él, tenía una biblioteca gigantesca sobre el origen del hombre, y agarra y quema la biblioteca en ese momento de crisis, la quema toda. Quema todo eso, arden y arden los libros. Imagínense todos los recursos, todo lo que significa una biblioteca de esas, toda la vida buscando el conocimiento, un hombre sediento del conocimiento, y llegar a eso tiene que ser una situación muy complicada para una persona llegar a una decisión de esas. Sí, un momento de frustración muy terrible para él llegar a quemar toda esa biblioteca. Entonces él quema esa biblioteca y él queda como desanimado, ¿no? Entonces, ya el mayor de su vida, creo que el padre Guido Bertolucci muere en 1991, ¿no? En 1991, cuando exactamente yo empiezo en los caminos
a perfilarme. Yo en 1991 termino yo el bachillerato, ¿no? Sí, y ya en 1992 empecé a estudiar electrónica y es decir, por esas épocas es que yo me empiezo a introducir en la vida religiosa. Entonces, él, pues lógicamente sigue siendo sacerdote, confía en Dios y en algún momento en su habitación empieza a tener unas revelaciones. Yo ahí es que me confundo, como yo esto no lo he repasado, y hace tanto tiempo lo leí, y lo leí en el desierto, y desde que lo leí en el desierto no lo he vuelto a estudiar. ¿Sí? Entonces, él empieza a hablar una voz femenina en una locución interior. Empieza a hablar una voz femenina al Padre. Pero lo más extraño es que el Padre da a entender que esa voz femenina no es la Virgen María. Sí. Yo no he sido, yo siempre he dicho que no he sido, tuve un momento en que fui muy sensible a las cosas extraordinarias. En este momento estoy totalmente cerrado porque debo de hacerlo. Así es que lo siento, así es que me muestra el corazón, pero hay cosas en las de las cuales yo no puedo dudar y tengo que decírselas aquí. Voy a contarles una experiencia aquí para decirles que el Señor lo prepara a uno para que pueda entender y creerle lo que está sucediendo al otro. Estaba yo viviendo en la ciudad de Barranquilla, estaba en contacto con el doctor Raúl Jaramillo, anestesiólogo él, ¿sí? A él le debo una de las operaciones que me devolvió la mitad de mi vida en el estómago, ¿sí? Por eso, de todas maneras, pues, me estoy agradecido con él, aunque él no lo sepa. Me manda un libro de Conchilia a la Santísima Trinidad. Yo en ese tiempo estaba dedicado al estudio, estaba leyendo a María de Jesús Ágara, ese ladrillo lo estaba leyendo. Entonces, yo estaba leyendo la mística Ciudad de Dios. Cuando yo estaba leyendo la mística Ciudad de Dios, leyendo un pasaje de la mística Ciudad de Dios, ¿sí? Empecé a escuchar dentro, en mi interior, una voz de una mujer, ¿sí? Una mujer joven, ¿no? Que yo lo que leía, ahí mismo sentía por dentro que lo pronunciaba, ¿sí? Yo leía y ahí mismo iban pronunciando lo que yo iba leyendo. Pero uno está tan cerrado mentalmente que yo ni caí en cuenta de eso. Sí, yo, pues, no, ni siquiera había caído en cuenta que una mujer me repetía las mismas palabras dentro de mi mente que yo estaba leyendo en el libro. Ya había sucedido y yo seguí leyendo como normalmente. Ya seguramente terminé de leer y me tocaba irme a celebrar la misa a las 5 de la tarde, allá en Barranquilla. Cerré el libro y seguramente me fui a leer la misa, perdón, a celebrar la Santa Misa. Entonces, en una de esas agarro el libro de la Santísima Trinidad, empiezo a leer, y no se me olvida. Teresa, había varios santos que habían dado revelaciones. Yo no voy a hacer ningún juicio, que algunos van, es que eso no es de Dios. Yo no voy a hacer si eso es de Dios o no es de Dios, solamente voy a decir lo que a mí me sucedió. Y entonces yo llego y empiezo yo a escuchar una voz de una mujer que yo sabía que era una mujer mayor, pero era una mujer llena de energía, todas esas cosas. Y entonces había muerto la Madre Teresa de Calcuta no hacía mucho. Y ahí la Madre Teresa de Calcuta había dado un mensaje. Mientras yo leía lo que ella decía,
yo escuchaba que la Madre Calcuta me hablaba, o sea, yo escuchaba la voz no, yo no sabía porque todavía no había pensado, yo escuchaba la voz de esa mujer que me hablaba adentro, sí, con lo que yo leía, como si ella me lo estuviera diciendo, sí. Ya sentí que era una voz distinta a la de María de Jesús Ágreda. Sí, una voz distinta, una voz femenina, pero una voz distinta. Luego venía la otra segunda voz femenina, pero era distinta. Y luego, en el intermedio, viene la voz de un hombre. Y la voz del hombre tenía un gagueo. Yo no lo puedo describir, no lo puedo describir. Tenía un gagueo. Sí, no sé, es imposible para mí describir ese gagueo, pero tenía un gagueo. Sí, y estaba leyendo yo a San Antonio de Padua, porque yo he sido siempre muy cercano y yo muchas veces dije que para mí era más importante San Antonio de Padua que el mismo San Francisco de Asís, por dar casquilla y todas esas cosas. Sí. Y entonces lo que leí ahí, la voz del hombre lo iba diciendo. Y luego paso y escucho una voz femenina. Otra vez otra voz femenina. De una mujer joven, una voz completamente joven, una voz muy clara, ¿sí? Sin acento en ninguna clase. Hay que tener en cuenta que María de Jesús Sagrada no tenía acento española, la Madre Teresa no tenía acento en ninguna clase, San Antonio de Padua solamente gagueaba, pero no tenía acento en ninguna clase, y la otra voz, que era la más joven de todas, ¿sí? No tenía acento en ninguna clase, pero una voz muy femenina, muy, como muy enérgica, muy llena de vida. Era Santa Catalina de Siena. Cuando ya sucede, o sea, ya ahí sí despierto yo. ¿Qué está pasando aquí? Ahí sí, ya, pues imagínense, escucho la voz de una mujer, luego un hombre y tres voces distintas, completas dentro de mi interior. Digo, ¿qué está pasando aquí, por Dios? ¿Qué me estará diciendo Dios con esto en este libro? Que para mí no sé si es cierto o no, o sea, yo esto no lo entiendo, no entiendo bien esto. Sí, que lo leí muy bien el libro. Y después me fui al Santísimo a reflexionar y a pensar en cada uno de los santos que yo los conocía ya en ese tiempo perfectamente. Y se me vino a la mente la Madre Teresa de Calcuta, el amor a las personas. Claro que ahora la están denigrando, ¿no? No van a creer eso, ¿no? El amor a los pobres y a los miserables. O sea, el amor a las personas. Y pensé en San Antonio de Padua, doctor en Sagrada Escritura, uno de los 33 doctores hombres de la Iglesia. Amor a la Sagrada Escritura. Sí, su lengua está incorrupta. Sí. Y era un hombre que no quería predicar, igual que San Bernardino de Siena, que se echaba piedrillas en la boca porque le pidió a la Virgen y no podía hablar, y se convirtió en uno de los más grandes predicadores de Italia, y se metía piedrillas ejercitándose para poder hablarle a la gente y predicar, y tuvieron que superar hasta que le dijo a la Virgen que le ayudara, que él no era capaz y que no podía. Se convirtió en uno de los grandes predicadores. San Antonio de Padua, que era agustino, vio 5 mártires franciscanos que habían pasado vivos y después lo pasa por el convento de él, de Coimbra, de los agustinos, y se impresiona tanto que se hace franciscano. Y luego en una de esas no tenían predicador y alguien se había dado cuenta que era un hombre sabio y lo invitan a la predicación y se convierte en uno de los más grandes predicadores. Y por eso San Francisco de Asís lo llama mi obispo y le da permiso de que le enseñe teología a los hermanos. San Antonio de Padua. Entonces, ya voy entendiendo. El amor a los hombres, el amor a la Sagrada Escritura y Santa Catalina de Siena, el amor a la Eucaristía y la autoridad. Sí. Entonces dije, Dios
esto es lo que tengo que centrar yo en mi vida. Que yo ya sabía que Santa Catalina de Siena había sido una recia con los papas. Sí, ya sabía la historia de ella. Ya sabía que no sabía ni leer ni escribir y que murió de 33 años. Sí, que sí, una teología hermosa la de ella, de papá. Sí, entonces ahí estaba. Amor a la iglesia y a la Eucaristía en Santa Catalina de Siena. Amor a la Sagrada Escritura en San Antonio de Padua y amar a los demás en Santa Teresa de Calcuta. Y dije, eso es lo que me está diciendo Dios. En eso tengo que centrar mi vida. Dije, de tanto joder la vida buscando a Anthony de Melo, porque eso fue lo que me enseñaron para un provincial que se llamaba Ignacio Calle, sí, y me hicieron leer todos los libros de Anthony de Melo y toda clase de libros de los hindúes y todas las cosas, sí. Y dije, todo tiene que centrarse en los santos evangelios, en la Sagrada Escritura. Entonces, a mí me sucede eso. Inmediatamente que yo acabo de incluir el libro de Guido Bertolucci, yo me acuerdo de eso que me pasó en Barranquilla. Eso me pasó primero a los días, me pasó por ahí medio año antes de que yo terminara en México. Porque a raíz de lo que me pasa en Barranquilla, termino en México. Sin querer yo irme para México, termino en México. O sea, sin ser mi voluntad, termino en México. Y entonces, agarro el libro de Guido Bertolucci y empieza Guido Bertolucci a decir que siento una voz por dentro. Por eso les cuento esto. Les cuento mi experiencia personal para que el Señor hizo que yo tuviera esa experiencia para que yo creyera que le estaban hablando y que no era Dios el que le estaba hablando, sino una mujer. Él dice que esa mujer era la Eva. Yo para entender las cosas siempre hablo de una Eva humana y una Eva bestia y una Eva humana, para diferenciar las dos Evas. Cuando robaron todos los escritos, empiezan a hablar de Lilith y todo eso, sí, empiezan a hablar de Lilith, o el padre Carlos Cancelado, que no alcanzó a entender bien eso, empezó a hablar de una mono y una cosa, porque me contaron, no porque yo lo escuché. Sí, entonces no tenían claridad de lo que había sucedido. Entonces, yo empiezo a leer al padre y entonces el padre empieza a tener las revelaciones. Y entonces el padre, primero vienen las locuciones interiores. ¿Sí? Yo ya había estudiado la mística, sabía que eran las locuciones interiores, las visiones interiores, las locuciones exteriores, todo de la mística ya lo sabía, las abstracciones, las éxtasis, las visiones intuitivas. María Teresa, que está aquí, creo que les di un curso de eso, ¿no? O sea, yo ya no era cualquier bobo en eso, ¿sí? Entonces yo decía, esto tiene el riesgo, ya estaba instruido. Entonces dije, esto tiene un riesgo. O que sea de mi imaginación, lo cuestioné yo. O que sean los diablos, o que sea Dios. Y si son los diablos, no quiero nada de los diablos. Y si soy yo, de mí no quiero nada porque yo desconfío de mí mismo. Y si es de Dios, ante él agacho la cabeza. Entonces, yo dije, bueno, aquí el padre Guido Bertolucci siente estas locuciones como yo las sentí. Empiezan las locuciones de una mujer. Y la mujer lo prepara para no solamente tener las locuciones interiores, sino que lo prepara para que la habitación de él o el lugar donde él estaba
se convirtiera ¿cómo lo diríamos hoy? Como yo he visto tanta ciencia ficción, ¿sí? En tercera dimensión, ¿sí? O sea, viera eso ahí como un holograma, todo lo veía como un holograma. Hoy lo pueden recrear, en esa época era imposible. Sí, hoy recrean el sol como un holograma, recrean todo como un holograma y se mete a una habitación, eso ya es normal. Sí, un holograma, o sea, se mete verdaderamente, o sea, en una selva y está en una selva. En ese tiempo era imposible eso, era imposible, no existía la tecnología para hacer eso. Entonces el padre Guido Bertolucci se le vuelve su habitación un holograma. Ve todas las estrellas, ve toda la inmensidad del universo, ve todo. Y el padre Guido Bertolucci ve dos cosas, ve las cosas literales y ve las cosas simbólicas, como está en la Sagrada Escritura. San Agustín dice que la Sagrada Escritura, cuando literaliza, ella da a entender que literaliza. Y cuando da a entender que simboliza, simboliza. O sea, está hablando de manera simbólica la Sagrada Escritura. Entonces, o manera metafórica o parabólica. La Sagrada Escritura nos da signos de que está hablando de manera parabólica o simbólica, y la misma Sagrada Escritura nos da signos de que está hablando de manera literal. Ese es un legado de San Agustín, que yo lo he tomado muy, 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 muy personalmente, para poderme acercar a la Sagrada Escritura. Entonces, esas visiones que ve Guido Bertolucci, las ve simbólicas y las ve simbólicas y las ve literales. O sea, ve los planetas, ve la luna, ve la tierra, ve los Himalayas, ve los Andes, ve los grandes ríos del mundo, ve el Nilo, etcétera, etcétera. Entonces, él ve las visiones desorganizadas y él tiene, después de ver las visiones, tiene que ponerse a hacer una interpretación y una hermenéutica. Eso se llama hermenéutica, hacerle una hermenéutica a esas visiones. ¿Qué me están mostrando con esto? Eso fue lo que yo hice, ¿sí? Alguien serio fue lo que yo hice con esas 3 locuciones que yo tuve. ¿Qué me está diciendo Dios con esto? Cuestionarme, ¿esto es de Dios o es producto de mí mismo? Sí, cuestionarme eso. Sí. Entonces, Guido Bertolucci tiene que hacer una interpretación y una hilación de esas. Yo creo, no les va a gustar a ellos, pero yo creo que el padre Guido Bertolucci, cuando hace algunas interpretaciones de sus propias visiones, él comete algunos errores. Pero eso lo digo yo. ¿Sí? Porque no sé si habrá un estudioso del padre Guido Bertolucci. ¿Sí? Que si hay uno, pues venga y me dé su opinión y discutamos. Entonces, él hace unas malas interpretaciones de sus propias visiones. O sea, entonces, ¿qué creo yo del padre Guido Bertolucci? Que sus visiones son muy reales, que él no está mintiendo. Sí, que el padre Guido Bertolucci no está mintiendo, pero que al hacer las interpretaciones de sus propias visiones, él comete algunos errores. Entonces, yo tengo que agradecerle al padre Guido Bertolucci, porque ese fue el punto de partida para yo poder construir el libro Historia Primitiva de la Humanidad. Entonces, yo ya con mis conceptos teológicos, con mi vivencia en el desierto, con todas esas cosas, ya para mí se me hizo fácil. Yo no necesitaba sino tener una mano y a ojos cerrados escribía. Las ideas me fluían. Hojas de cuadernos, no sé dónde están esos cuadernos. Todo está escrito a mano. De eso, por eso perdí esta mano. Se me hizo, hoy le vi una bolita hoy a María Teresa en la mano, y así yo tenía la bolita, y ya no pude volver a escribir con la mano derecha, de tanto que escribí
se me hizo una bolita aquí y ya el dolor de escribir era insoportable con esta mano. Entonces, poco a poco me tocó volver a empezar a escribir con la izquierda. Y aprendí a escribir con la izquierda. Por eso es que algunos que me han visto escribir con la izquierda piensan, ¡ay, el padre es zurdo! No soy zurdo, me tocó aprender a escribir con la izquierda. Entonces, ahí está la introducción de este asunto tan delicado, que es una humanidad sorda y sórdida, que cree que sabe mucho, pero no sabe nada. Que se creen científicos, pero su ciencia está construida sobre mentiras. Que la historia de América es una completa mentira y que hay que agarrar los libros de historia y tirarlos todos a la basura. Lo que hay que hacer. Sí. Yo aprendí toda esa mentira, toda esa historia que me enseñaron. Pero gracias a Dios, pues pude ir reescribir y descubrir cuál era la verdadera historia. Entonces, la historia de la humanidad es distinta a lo que nos han enseñado. Sí, la historia de Colombia, o por ejemplo, la historia de los hispanoamericanos, porque latinos no somos, nosotros no somos latinos. Yo no sé de dónde sacaron ese término tan absurdo. Sí, nosotros somos hispanohablantes. Sí, del primer país que se formó, que fue España. Éramos un solo país. Éramos un solo país. Vivimos 300 años siendo una potencia, donde todos hablábamos la misma lengua y donde teníamos la misma religión. Inglaterra acabó con nosotros y los diablos también. No, primero los diablos, segundo Inglaterra. El instrumento del diablo para mí es Inglaterra. Para mí ha sido más es más nociva Inglaterra que China, que el comunismo, que Rusia y que todo. Inglaterra con las leyendas negras. Vaya, pregúntenle a un pobre estudiante de la universidad, un pobre profesor de las universidades, no saben nada. Sí. En el país de los tuertos, el ciego es rey. Entonces, hoy lo único que nos enseñan es ideología, cosas, ideas, ¿sí? Ideas de los vencedores, ¿sí? De los que oprimieron a los otros, de los que destruyeron y reescribieron la historia como les dio la gana. Aquí hay muchas cosas que los pueden dejar sorprendidos, pero que explica todo lo que ha sucedido en la humanidad, que nadie sabe de dónde está. Eso está en ese libro. Explicado argumentativamente de dónde vienen todas las cosas. Entonces, yo sé que esta catequesis se va a hacer muy larga, apenas les hago la introducción para entrar en contenido de la teoría del padre Guido Bertolucci. O sea, ¿qué nos dice el padre Guido Bertolucci? Eso lo dejamos para la próxima catequesis, donde sea. Yo ya me comprometo a seguir. Esta es la primera catequesis. Entonces vamos a llamar esta catequesis número 1. Es la introducción para entender qué nos dijo el padre Guido Bertolucci. Entonces, la próxima clase vamos a decir qué nos dijo el padre Guido Bertolucci. La otra vamos a decir cómo interpretó mal el padre Guido Bertolucci. La otra vamos a decir cuál es la interpretación que yo considero que es la correcta a la luz de Dios y de acuerdo con el mandato de Dios, porque yo sí me le voy a parar firme a Dios. Tú me mandaste. Sí. Tú me mandaste. Si yo cometí un error, fuiste tú el que lo cometiste. Entonces, que eso no salga nunca porque yo no quiero jamás enseñar nada de errores. Si me permite hablar, que me pague, o si no, que me calle yo, que me mande un ángel y me calle la lengua como Zacarías. No quiero hablar lo que no debo de hablar. Pero si a mí sí no me interesa la vanidad, lo único que me interesa a mí es llegar al cielo y que vuestras mercedes lleguen al cielo. Y si esto sirve de algo, por eso se los enseño. Sí,
Y si es que en algún momento algunos que están sórdidos en un conocimiento y de pronto están atrapados por ingenuidad y vean que hay un argumento sólido, porque si yo considero que hay un argumento sólido en lo que les voy a presentar, ¿sí? Que discutamos con argumentos, que es lo que yo siempre le he dicho a todos, le he dicho a los obispos o al que quiera enfrentarse, si conmigo buscamos otro, que presente argumentos, con leyes, con escritos, con cosas. A ver, de parte de quién está la verdad. Que es que todo se puede probar. Si hay algo que no tiene sustento, pues no tiene sustento. Y ya, y hay un argumento más sólido que el otro. Entonces, un argumento más sólido que el otro deshace el inferior. O sea, lo destruye. Pero aquí hablamos con personas sensatas, que busquen la verdad. No ideologizados, no sectarios, ¿sí? No idiotas de un sistema, no, personas que piensen, que sepan pensar, que tengan razón y que digan como San Pedro, somos capaces de dar, ¿sí? De dar respuesta a la esperanza con la razón. O sea, nosotros esperamos algo que no vemos, que eso es la fe. Y con la razón podemos dar una respuesta, ¿sí? Más o menos razonable a lo que esperamos. Sin querer decir que con eso solucionamos todo el misterio, porque todo el misterio pues no se puede abarcar. Dios es un misterio que no se puede desentrañar, ni los mismos ángeles han sido capaces de desentrañar el misterio de Dios. Entonces, este sería la primera catequesis de muchas del mismo tema. Sí, es mejor cortito, es decir, porque esto es mejor cortito y más sustancioso para mantener la atención. Porque demasiado dulce, eso empacha, empalaga. Si demasiado dulce nos indigesta, entonces así las vamos poniendo. Esta es la catequesis número 1, que es la introducción. Así tendremos la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. Dios me ayudará con la mente porque no tengo un solo escrito en mis manos. No tengo nada. Todo está en mi cabeza. Si no tengo ni una hoja aquí. Que Dios me ayude a recordar lo que tenga que recordar y a olvidar lo que tenga que olvidar. No hablo por mi vanidad, sino hablo por la gloria de Dios y por la salvación de las almas. Primera catequesis. Gloria Patri Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna réplica?